Rocío, y pues bueno, antes de saludarla y todo, que se siente con tranquilidad, pues sí, ahí les va un poquito de contexto de la trayectoria de la psicoterapeuta Georgina Jaimes. Chequen, es admirable su camino. Tiene una vida dedicada a la psicología. Ella es licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional de Ciudad de México. Tiene una maestría en Psicoterapia Humanista del Instituto Universitario Carl Rogers, formación en terapia de pareja, así como diversos diplomados. Actualmente cursa un máster en la Asociación Española de Trauma. Es fundadora del Centro Necoti, ¿así se pronuncia? Necoti, donde ejerce desde hace 18 años como psicoterapeuta, asesora educativa y empresarial. Es líder en evaluación y diagnóstico que integra áreas psicofisiológicas, emocionales y cognitivas, tratamientos o dificultades de desarrollo, aprendizaje y conducta. También la psicoterapeuta Georgina Jaimes ha desarrollado programas educativos desde kinder hasta bachillerato enfocados en autoestima, ansiedad, prevención del abuso sexual, violencia intrafamiliar, y maneja diversos talleres desde autoconocimiento, pareja. También es experta en diversos tipos de entrenamiento que de verdad en un momento nos va a decir de qué se trata cada uno, pero pues yo supe de ellos y de verdad que me emociona. Experta en entrenamiento de neurofeedback, neuromodulación y también para entrenamiento para ejecutivos de alto rendimiento. Es emprendedora social y otorga becas a adolescentes en situación vulnerable. Y pues bueno, Georgina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Denise. Bienvenida. Pues mira, este es un tema, la psicología, el desarrollo humano, o sea, que me apasiona. Desde hace años ya estuviste por aquí, ya no me acuerdo hace cuántos años, pero antes de pandemia. Mucho antes de pandemia. Y nuestro tema fue, recuerdo, la utilidad de las tareas. Entonces ahorita ya me encanta que vamos a platicar de otro tema, más enfocadas como al cerebro y de alguna forma todo el potencial que tiene. Y de verdad se me hace una maravilla. Entonces yo primero te preguntaría lo básico que antes de que llegaras, sí les estaba diciendo a la audiencia que hay muy poca información fácil, más bien, porque obviamente si uno entra a la computadora y etcétera, o entras a tu buscador favorito, la información está, pero no es una información del cerebro o de la salud y bienestar que profundice más. Es decir, muy poco se nos habla del cerebro, de ese bienestar, desde, oye, ¿dónde está la amígdala? ¿Dónde está la corteza prefrontal? ¿Para qué sirve cada una? O ¿sabes qué sucede también mucho, que me llama mucho la atención? Muy seguido escucho frases como, ay no, eso yo no lo voy a aprender nunca, o ay no, yo nunca puedo hacer ninguna dieta. Entonces ya me estoy yendo a otros temas, pero yo me voy con lo básico. ¿Realmente podemos reprogramar nuestro cerebro para alcanzar todo nuestro potencial? Sí, para alcanzar todo nuestro potencial, sí. Ajá. Pero esta parte que mencionabas de yo nunca voy a aprender, yo nunca puedo hacer dieta, no puedo dejar de hacer esto, hay una parte que es emocional y que son las creencias. Okay. Pero también hay otra parte biológica, neurobiológica, que es súper importante, porque hay gente que quiere y se esfuerza. Ajá. Y no lo están logrando, pero es porque hace falta la comunicación. Ajá. Que esté la conexión o que estén bien esas áreas para poder hacer eso. Entonces, no basta tener una creencia de sí puedo y no basta querer. A veces no se puede. Que ese es un tema bien importante. A ver, es decir, ¿en qué punto mi fuerza de voluntad, como natural, entre comillas, en la parte que es hereditaria o la parte que yo macheteé, sí, me tengo que levantar a tal hora y voy a sacar mis tenis para ayudarme, etcétera? ¿Qué parte de esa voluntad, o si uno tiene algún problema,
en qué parte uno necesita a un psicólogo y en qué momentos uno ya necesita a un psiquiatra. Porque se me hace así como muy complicado esa parte, ya sabes, del échale ganas, claro que puedes, pues esfuérzate y lo vas a lograr. Pero muy poco se habla de en qué momento o cómo tú como experta detectas esto ya no es cosa de échale ganas, esto es cosa ya de que hay un desequilibrio de la química del cerebro y ya necesitas ayuda. Siempre me ha dado curiosidad ese punto. Pues tenemos pruebas que son test, también tenemos DSM-4, digamos, bueno, hoy es el 5. ¿Cuál es el actual? Es el 5, Ajá. Es un manual de donde, digamos, podemos comunicarnos psiquiatras, psicólogos, médicos. Okay. Para eso fue diseñado, pero al final ya se convierte en un manual de diagnóstico internacional. Entonces, en este internacional, digamos que es como la parte de americana y la europea es el CIE-10. Okay. Pero van muy parejitos, variando un poquito en algunos conceptos. Ahí es donde vienen todo lo que son los trastornos mentales. Okay. Por ejemplo, y va actualizándose. Hace muchos años se consideraba un trastorno mental la homosexualidad. Claro. Ya la sacaron. Claro. Y las adicciones ya cambiaron, ya se consideran otra cosa, entonces va cambiando el manual y se va actualizando. Entran unos, salen otros. Por ejemplo, antes existía el Asperger en el manual, hoy ya se considera únicamente el espectro autista. Okay. En el manual sacaron el Asperger. Entonces yo puedo decir, tiene características de Asperger porque así le llamábamos, pero ya no lo puedo diagnosticar porque no está en el manual. Se convierte como un estándar donde todos podemos estar comunicados, médicos y psiquiatras, de decir cuándo es un trastorno, hasta dónde llega, qué es lo que se necesita. Ahora, hay personas que necesitan únicamente la terapia, pero en ocasiones... Nos tenemos que ir a corte. Yo estoy aquí como paseando en la Alameda. Nos vamos a un corte rapidísimo y estamos de regreso. Hoy me acompaña la psicoterapeuta Georgina Jaimes. Sí lo pronuncié bien, ¿no? Jaimes. Sí, perfecto. Ya estoy de regreso, estamos aquí en XBA. Ay, es que estoy leyendo así muchos libros, que sí, de María Rojas Estapé, y estoy tomando una certificación interesantísima de los estudios de felicidad, y habla un montón de cosas, de la meditación, y hace comparaciones. Ya todo hace cambios. Ay, sí, se me hace una maravilla. Sí. Pues la información principalmente y el estudio del cerebro. Y por ejemplo, estos manuales cambian dependiendo de los estudios, de los avances de los estudios. Claro, sí, hay consejos internacionales de psiquiatras, psicólogos, que determinan que entra y que no entra. O sea, se reúnen todos y analizan los manuales y dicen, esto lo vamos a sacar, esto va a cambiar de lugar, esto sí impacta, esto ya no está impactando de esta manera. Entonces va cambiando. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda esto del narcisismo, hay un trastorno narcisista y hay, que es el patológico, y hay pues un trastorno narcisista como de carácter, por así decirlo, que es lo que publican en los libros, que hay mucho del narcisista, y que sí tiene muchas novias, y que sí engaño, que sí tiene muchas parejas, que la madre... Todo esto que hay no es basado necesariamente en el manual. Entonces es diferente como que utilicen términos a que realmente sean estos trastornos, ¿no? ¿Cómo determinamos que es un trastorno? En la medida en la que está afectando tu vida. Por ejemplo, como tiene que afectar varias áreas. O sea, el manual trae tal cual. Si tú te metes y lo lees, ahí lo encuentras, ¿no? Te dice punto número 1, punto número 2, punto número 3. Debe de cumplir esto desde hace 6 meses y debe de tener tanta afectación en la vida de que así y así, dependiendo de cada trastorno. Y por ejemplo, tus entrenamientos, que ahorita me gustaría que nos hables de eso. A ver, un ejemplo. Si yo batallo... Te lo pusiste al revés. Ay, nada más voltearlo tantito. Ok.
Si yo batallo para hacer dietas, para hacer una dieta sostenible, así, ¿no? Y bajo de peso y luego vuelvo a subir, ¿se puede hacer algún tipo como de entrenamiento cerebral? Claro, Así de que, podemos utilizar ansiedad, el tratamiento de ansiedad, podemos utilizar el de adicciones. Si el que tú hagas es compulsivo, por ejemplo, si lo haces, porque también tenemos TOC. Entonces hay programas que se pueden utilizar para esto, pero también tiene que ver con qué tipo de dietas haces. Okay. Si haces de déficit calórico, si haces de un programa de alimentación donde tú aprendas a alimentarte y con eso te quedes. Ay, es una Mi maravilla. hija va regresando de estudiar en el extranjero nutrición. Qué increíble. Ay, pues se pueden ahí así como... Sí, es lo que ya como estamos compaginar, haciendo. ¿no? Bueno, ya nos pusimos aquí a platicar, ya estamos de regreso y si a ti te interesa pues estos temas así de neuroconductas, hoy nuestro tema, quédate aquí con nosotras porque hoy nuestro tema, ¿se puede reprogramar nuestro cerebro? Y la respuesta es que sí. Y bueno, ahorita la psicoterapeuta Georgina nos va a compartir exactamente los tipos de entrenamiento que tiene en su empresa Necoti, que son experta en entrenamiento de neurofeedback, neuromodulación y para ejecutivos de alto rendimiento. Y vámonos con el primero. ¿Qué es esto de un entrenamiento de neurofeedback? Okay. El neurofeedback es una técnica que tiene muchos años. ¿O es neuroestimulación? No. Ajá. No, es un gimnasio cerebral. Se llama neurofeedback. Okay. La traducción sería como retroalimentación, es decir, el aparato es un amplificador de ondas cerebrales, no envía nada, amplifica las ondas, es decir, nos va a leer tu cerebro y nos lo va a comparar con lo que debe de haber o no debe de haber. Y nos va a decir qué conexiones hay, porque puede haber hiperconexiones, me las va a marcar en rojo el equipo, o en azul si no está conectado. ¿Qué son las hiperconexiones? Con otro. Hiperconexiones es que está conectado como súper conectado, es como si hubiera mucho tráfico, es decir, las neuronas se comunican como un grupo con otro grupo. Esta conexión pues permite realizar diferentes funciones. Ahora, si está hiperconectado, imagínate que es como un cerebro burocrático o que todos hacen lo mismo al mismo tiempo, o un equipo de fútbol que todos se gritan al mismo tiempo. ¿A poco puede haber un cerebro así? Exacto. Y entonces es un cerebro que puede estar agotado, es un cerebro que puede verse como síntomas, que va a aparecer un déficit de atención, que va a aparecer un trastorno de ansiedad, que va a aparecer porque cumple los síntomas. Pero al final nosotros estamos viendo patrones cerebrales. Y que cuando este patrón cambia en lo que se entiende que está como hay una norma, cuando nos pegamos a la norma, va a cambiar el comportamiento de la persona. ¡Ay, qué maravilla! Oigan, de verdad, ¿están conscientes que eso de hablar de nuestra salud cerebral, de verdad que no debería de estar tan lejano? Y sin embargo lo está. Porque yo también me pongo a pensar ¿cuántas personas no necesitan ayuda por lo que sea? Porque se sienten ansiosos, porque se sienten tristes, porque sienten que ya no pueden con la vida y sin embargo no hacen lo más valiente, lo más humano que hay que hacer. Claro, se dice fácil alzar la mano y pedir ayuda. Entonces, de verdad que viene Georgina, psicoterapeuta, a hablarnos de estos entrenamientos para nuestro cerebro y saber que tenemos la ciencia a nuestro alcance. De verdad que sí hay que aprovecharla definitivamente. Y sabes que sí te quiero preguntar algo que debimos haber empezado por ahí. Me encantaría que nos describas, Georgina, las partes básicas del cerebro, es decir, ¿dónde está la corteza prefrontal y de qué se encarga la amígdala? Lo básico que tú consideres, porque he visto muchos videos
y nunca señalan, bueno, la corteza está aquí y tal parte está acá. Siempre es todo así y yo amaría que nos dieran, ya sabes, Una clase de esto está aquí, neurofisiología, esto, dice. definitivamente. Por favor, adelante. Bueno, pues como clase creo que no estudié lo suficiente. No, mira, hay partes que son como muy importantes. Ah, ok. A ver, acércate un poquito más. Ya, por así. Ok. Ajá, Hay partes que son muy importantes, ajá. como básicamente de cuál es la función. Para mí esa parte es muy importante y es como me lo he aprendido. Ok. Tenemos el cerebro se divide como en tres. Bueno, es que el cerebro además se divide de muchas formas, por eso Ok. sería Sí, exhaustivo lo el tema, básico, ¿no? lo básico. Pero básico tenemos en la parte de abajo cerebro reptiliano, que va a cumplir las funciones tal cual como de O un sea, de abajo reptil. acá. Ajá, ahí, en la Atrás, parte sí atrás, como de en la el mitad, cuello. sí como de aquí para abajo, Ok. es la parte del cerebro reptiliano. Cerebro, Ujú. ok. Entonces tenemos el cerebro reptiliano. Ajá. Ese va a cumplir funciones básicas de sobrevivir, de Ok. respiración, de huir, ¿no? Ok. De comer, o sea, como de alimentarse. Esta parte básica que tiene un reptil para sobrevivir. Ok. Ujú. Lo tenemos ahí, es como la base. De ahí, la parte más arribita tenemos el cerebro emocional. El Ya. cerebro emocional lo tienen algunos mamíferos. Ajá. Ujú. Como esta parte tipo protuberancia que está más acá. Algo así va más arribita. Si en la Ah. imagen se ve como este en la base y el otro se empieza a ver como la protuberancia. Ok. Ajá. Pero digamos que la siguiente parte es toda la corteza. La corteza Ya. es materia gris. Ajá. La materia gris es sobre la que trabajamos con neurofeedback. Ok. Se puede aumentar, se puede modificar, ya está comprobado. Claro. Se puede crecer, es un músculo. Ajá. La parte blanca, esa parte es la que cuando se nace con una deficiencia Ok. no se puede hacer más. De ahí parálisis, de ahí, bueno, diferentes cosas que ya se nace así Ok. y no se puede. Ajá. La corteza, entonces es toda la ¿La parte... corteza te refieres a la corteza prefrontal? ¿O No, a qué esa es corteza? la toda. Ah, Toda ya. es la corteza completa. Como que es la capa del cerebro. Ajá, Ajá. es gris, es Ok. materia gris, es sustancia gris. Ajá. No sé si hace muchos años cuando la gente decía le falta sustancia gris, Sí, sí, era sí. como inteligencia, por Ajá. así decirlo, porque es el cerebro racional. Ok. Ujú. La corteza prefrontal está, ¿Dónde está? como de la línea, como si pusieras una diadema Ok. hacia el frente, dos Ah, dedos arriba de la cejas. de la ceja, ahí empieza. Ah, Ajá. wow. Entonces, si tú mides, tenemos una medición que es cada 2 dedos vamos a encontrar un punto diferente. Ah, Ujú. wow. Ok. Entonces, y en donde está la ubicación, es como si pusieras una moneda de 10 pesos, esa parte es donde va a abarcar, donde están localizados estos puntos. Ajá. Ok. Cuando se divide en prefrontal, Ujú. frontal, temporal, central, parietal, aquí donde da la vueltecita, aquí están los parietales y Ok. occipitales. Si lo quisieras así como a grandes rasgos, para Ajá. no meternos Así en está detalles, perfecto, sí, sí, Ajá. sí. Prefrontal son funciones ejecutivas. Ok. Las funciones ejecutivas son atención, planeación, organización, memoria, juicio lógico, el freno, y esto se desarrolla en la primera etapa de los 0 a los 5 años, Ujú. concluyendo como a los 7. Ajá. Por eso es que a los 7 se diagnostica el déficit de atención. Ya. ¿Por qué? Porque antes estaríamos hablando de una inmadurez, porque apenas va madurando. Ujú. Y por eso es que a los 6 años se entra a primaria. Ok. Ajá. Todo lo pedagógico está determinado de acuerdo a la madurez, lo Ok. esperado a la madurez del cerebro. Ujú. La segunda etapa se considera de los 6 a los 12 años, que es toda la primaria, y en secundaria, como ya está más desarrollado el prefrontal, ya podemos atender, digamos, como varias materias, cambios de maestros. Ok. ¿Por qué? Porque ya empieza ahí a estar un poquito más la voluntad. La voluntad está en el prefrontal. Ok. Ujú. Ahora, el prefrontal es lo último en la escala evolutiva. Tiene como Ok. 150 millones de años. Wow. Ajá. Ujú. Entonces, es relativamente nuevo
A ver, una pausa ahí, nos quedamos justo en la corteza prefrontal, que es lo que se termina de desarrollar después. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Es una maravilla. Pues ahorita que terminas de explicarnos eso, entramos a esta parte de la voluntad, de en qué punto o qué tips o hacks o si es que no muy me gusta esa palabra. ¿De qué? De los tips, de los hacks. Sí, de los hacks, ajá. Sí o no, yo la escucho, la leo a cada rato. También la amígdala, ¿no? Que está por acá abajo. Ay, sí. La que de los miedos y todo. La amígdala. La amígdala, sí, porque es la de la respuesta. La del instinto, del cerebro, ¿no? Está entre el cerebro emocional, sí, o no sé si la verdad es que la amígdala para mí es que es la base, pero es la base donde también está la parte de la respuesta fisiológica y de la sexual y todo este rollo. También. Entonces, sí. Yo pensaba... Sí, también la regulación. Mira, es que vas a ver, no sé si te había contado, pero nosotros presido una asociación que hacemos cosas divinas. Llevamos artes escénicas y talleres a comunidades indígenas en Ramita de las Sabanas. El caso es que 2 talleres son de educación emocional y de crianza positiva. El punto es que ahora, como les queremos brindar más herramientas a los papás para cambiar esos modos de crianza con violencia o con golpes, entonces yo pensaba cómo hacerlo como más dinámico, y ahora lo que hice fue imprimir unos cerebros que me mandó el psiquiatra que nos acompañaba, unos cerebros de 2 niños, 2 cerebros más bien, uno que había sufrido maltrato y el otro sin maltrato. Entonces, de verdad, se me hace como una maravilla cómo con el conocimiento, porque eso se lo llevamos ahorita, pero a los maestros y a los directores de las 10 escuelas con quienes trabajamos. Entonces, siento que es muy poderoso el hecho como de llevar una imagen y explicarlo. Porque como que la palabra no basta. Educación. Claro, así como, oigan, no hay que ser violentos, sino explicar el por qué y las repercusiones que trae todo eso. Está increíble lo que haces. A ver si te unes un día a la asociación, porque ahí, por ejemplo, sí nos hemos encontrado casos de, haz de cuenta, una niña que ya estaba muy grande y todavía la amamantaba su mamá. O sea, niños que siento no están bien nutridos, pero sí hay que dirigirlos así como que con una profesional para que les dé mejor atención, porque hay varios casos así. De que los papás no tienen herramientas. De que siento que no hay una buena nutrición y precisamente por eso luego no se desarrollan bien. Y además no hay muchos estímulos. Es decir, hay muy pocos estímulos, entonces tienes a niños que les cuesta trabajo imaginar. O sea, eso lo noté y yo dije, así como, Dios, no puede ser. Es decir, completar historias. Había una vez y les cuesta trabajo la dinámica, pero eso es porque están poco estimulados. A ver, ¿en qué nos quedamos? En la corteza prefrontal, y que es la que más se tardó en desarrollar. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Hoy nuestro tema, reprogramar nuestro cerebro por voluntad propia. ¿Se puede? Sí se puede. Ya nos lo dijo la psicoterapeuta Georgina Jaimes. Justo nos estaba compartiendo sobre la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que es la parte que se encarga de la fuerza de voluntad, del raciocinio, de la capacidad así como para decidir. Y nos decía Georgina que esta parte del cerebro es la que más se tardó en desarrollar en el ser humano. Ajá, y ahora en madurar. Okay. Porque es la última que se madura. Okay. Es decir, la siguiente etapa
es de los 12 a los 18 y se consideraba hasta los 21. Por eso es que en México se permite conducir, se permite como beber, fumar, porque se supone que podrías poner freno o decir que no a los 18 y en Estados Unidos hasta los 21. ¿Por qué? Porque allá es como no vas a demandar porque todavía no estaba maduro y entonces por eso cometió esto que es imprudente o esta situación. No sé si llegaste a ver la serie de adolescencia. Buenísima, hablan precisamente buenísima. de esto, Sí, de sí. la inmadurez frontal, Okay, que es lo que tenía. okay. Entonces, esta parte de la inmadurez es el freno. ¿Y cómo hablamos de este freno? Hablamos de freno, ¿qué tanto acelero? Y freno, ¿qué tanto acelero? Y freno cuando tengo que parar. Es decir, tú le das a un adolescente un vehículo, Sí. y en una mini callecita puede acelerar a fondo y todo, ¿no? Obviamente no está este freno. De cuándo parar. El filtro de qué cosas decir, qué cosas no decir. Es esta parte. Y ahora que abordas ese punto de adolescencia de la serie, el niño protagonista tenía un muy bajo nivel de frustración. ¿Cómo es que se dice así exactamente? Tolerancia A la frustración. Mi pregunta, ¿eso se aprende? Porque su papá era como un niño que no se sabía controlar y que le pasaba algo que le molestaba y no lo podía expresar. Él rompía cosas, aventaba cosas y pues veamos al niño. Se aprende, pero también se hereda. ¡Qué fuerte! Pues sí, porque los patrones cerebrales se heredan. Wow, ajá, Y el papá no se regula, no me enseña a regularme. claro. Los seres humanos, o sea, los mamíferos nos regulamos con otros mamíferos. Ajá. Es decir, yo puedo venir corriendo, pero si tú ya estás sentada, estás relajada, tu respiración Ajá. hace que calme. Por eso es que en Ok. educación, como decías en esta parte que hablábamos de crianza, si el papá no se regula, no va a poder regular al niño. Okay. Se va a desregular más el niño. O el papá se va a desregular junto con el niño. Y entonces no va a poder enseñarlo ni acompañarlo a que se regule. Okay. Es diferente a que si yo me mantengo, tú llegas en pánico, yo mantengo la respiración, me mantengo hablándote con este tono de voz, ¿no? Que es esta parte que tiene, por ejemplo, la yoga, la meditación. Va a llegar el punto en el que yo voy a terminar igual, regulada, relajada. ¿Por qué? Por la compañía del otro. Por eso es que a veces con un abrazo la persona puede llegar temblando, abrazas, estás conteniendo y le permite a la persona regularse. Y sí, sin duda se contagia por estas, ¿se les llama células espejo? ¿O cómo es que se le llama exactamente? Cuando puedes imitar eso que al otro. exacto, eso que estás compartiendo, que el hecho de encontrar a alguien que estén como que en la misma energía que tú, y obviamente pues eso se va a aprender. Por eso la serie esta, que el niño aprendió la violencia. Pues la aprendió como una forma de enfrentamiento. Lo que sucede es que tenemos conflictos y tenemos formas de afrontamiento. Okay. Y estas pueden ser controlando, con violencia, evadiendo, no estando presente. Entonces estos son estilos. Okay. Y él lo pudo aprender desde ahí. Entonces lo aprendo desde ahí, lo aprendo que así se solucionan los problemas, lo aprendo que así lo enfrento, lo aprendo hasta por trauma, que es una respuesta que se activa el trauma de años pasados cuando estás en la misma situación y sabes que lo tienes. Y tú dices, no voy a ser como mi mamá, no voy a ser como mi papá, yo no voy a pegar. Pero tu hijo está en riesgo, en lugar de que vayas y lo abraces, vas y le das la nalgada, te vas a caer. Y de pronto ya te quedas, ouch, ¿no? O sea, yo soy mi mamá, ¿no? Pero ¿por qué? Precisamente porque se aprendió como respuesta o como trauma. En la misma situación se activa como este recuerdo, como si hiciéramos una llave que le giras y se prende y te vas a conectar con eso y vas a actuar de la misma forma cuando está como trauma. Okay. Entonces, si tú dijeras, ¿cómo se aprendió exactamente?
Pues tendremos que ver al individuo, su entorno, cómo lo hizo, y esa es lo que yo le llamo como diferencial, o que creo que en mí es como mi mayor fortaleza. Porque como tengo la base de psicología educativa, y después hice la maestría de todo lo emocional, yo cuando me habla la persona o el paciente, yo puedo identificar cuál parte no está funcionando como en el cerebro adecuadamente, o sea que no está la habilidad, capacidad, llámale de diferentes maneras, o la conexión, o cuando es una parte de trauma emocional. O sea, a veces llegan, no puedo hacer esto, la tensión, y hablan y hablan, y no sabes qué, estás desregulado, tienen una buena historia, o sea, vamos como una historia de, pues mis papás nunca me pegaron, esto no pasó, no tuve carencias, no entiendo por qué estoy así. ¿Sabes? Y entonces ahí hay un patrón cerebral que no tiene que ver con la historia, que está presentando síntomas, y que la única forma en la que se va a regular o va a cambiar, pues es reprogramando el cerebro. Patrón cerebral. Ay, qué maravilla. Me encantaría, Georgina, que me compartas un ejemplo de cada uno de tus entrenamientos. Es decir, eres experta en entrenamiento de neurofeedback. ¿Para qué tipo de caso es el neurofeedback? ¿Para qué tipo de caso es la neuromodulación? Y también si un ejecutivo o ejecutiva quiere ir contigo porque tiene una situación específica, igual, ¿cómo les puedes ayudar? Esos 3 puntos. Neurofeedback es un tratamiento que es un gimnasio cerebral, literal, te tienes que esforzar, ahí sentado tienes que esforzarte para hacer el ejercicio. ¿Y a poco ahí tú estás viendo, haces ese estudio y a poco te ponen cosas en la cabeza? Sí, está conectado. Y tú ahí estás viendo la pantallita de tu cerebro. Está conectado 40 minutos. Y al equipo con una gorra de mapeo cerebral o de electroencefalograma. Y sin que tú te muevas, observando la pantalla, te va a marcar cuando tu cerebro está entrando en patrones regulares o en el patrón que estamos buscando y cuando se está saliendo. Es decir, te retroalimenta como un espejo, que si tú eres bailarina, estás frente al espejo y tú ves a la maestra que tiene así su manita, ¿no? Claro. Y levantadita. Y tú la vas bajando. Cuando te ves en el espejo dices, ya la voy bajando, ¿no? Ya la voy, y la regresas. Eso es lo que hacemos con la computadora. Te enseña cuándo te va saliendo y cuándo estás entrando. ¿Y qué otro tipo de preguntas hacen ahí en el neurofeedback? No hay preguntas. Todo el tiempo debes de estar callado. Aprendes cómo funciona tu cerebro y cómo funciona en su máximo potencial. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Es un gimnasio, lo hace la máquina. O sea, es decir, la máquina, a través de imágenes, digamos que son juegos. Entonces tenemos unos gatos que corren, un avioncito que vuela. Cuando tú entras dentro del patrón cerebral esperado, que estamos poniéndote como reto, va a levantar el avioncito. Y luego, si tú lo pierdes, se va a caer. O se van a ir los planetas, vas a generar planetas, vas a llenar tacitas, dependiendo de los juegos. Bueno, y ahora la neuromodulación. La neuromodulación es una técnica más novedosa. Neurofeedback tiene como 40 años. Yo tengo 14 años haciéndolo aquí en Tabasco. O 16 ya, se van los años, ¿no? Y la neuromodulación tiene muy poquitos años aprobado por la FDA. Ambos son científicos, están aprobados por la FDA. La UNAM lo utiliza igual neurofeedback hace muchos años. Acaba de incorporar estimulación magnética transcraneal hace como un año. ¿Y esa de qué se para trata? adicciones, alcoholismo y depresión mayor. Es que lo está utilizando la UNAM en sus alumnos y maestros. Ese tenemos diferentes protocolos. Tenemos ansiedad, depresión mayor que llevan 20 años medicados, se puede hacer algo. La distimia, que es una depresión que lleva muchísimo tiempo, pero no te... ¿Cómo se le llama? Distimia es un tipo de depresión que no llega a incapacitarte, pero que permaneces como en este estado de... ¿no? Ouch. O sea, así de, no quiero. Cabizbaja. Exacto, ¿no? Y tan importante es esto porque precisamente estamos en el mes amarillo de prevención de la depresión. Digo, del suicidio, prevención del suicidio. Y una causa de suicidio es mucha gente que lleva mucho tiempo deprimida y ya no tolera sentirse de esta manera.
y lo encuentran como un escape. Y mira, nos tenemos que ir a otro corte, pero sí me va a encantar que también de regreso nos digas, ok, si estas personas, quienes necesitan ayuda, porque de repente todos la necesitamos, por supuesto, pero si no tienen estas herramientas, ¿cómo puede uno mismo ser su propio sol, su propio motor, su propio, en el aspecto de, para conseguir objetivos específicos? ¿Y en qué punto sí es mejor ir a un psicólogo? Bueno, regresando, nos vamos con esos puntos. Ya volvemos, estás aquí en Café con Denise, no estés triste, ya regresamos. Ay, mira, qué padre. Entonces comprar un pollo asado el domingo es un euro, como lo que decía usted de lo familiar, ¿no? ¿Por qué? ¿Costumbre? Así de que, como lo que dijo de que le pegas al niño y te acuerdas de lo que hacía tu mamá, ¿no? Ya ves que compras un pollo asado y te acuerdas, ya está mi papá, ¿no? Ándale, justo ahí es donde se puede conectar a nivel emocional el recuerdo, porque es sensorial. O sea, sensorial es todo lo que tiene que ver con las sensaciones, y que es desde vista, oído, sabor, o todo lo... Okay. O sea, con los 5 sentidos, cualquier cosa en el entorno que se parezca a, me puede llevar al trauma. O al momento feliz. Claro, ok. Ay, qué increíble. Por ejemplo, eso del gimnasio cerebral, ¿es un paquete o...? Eso es un aparato, sí. Pero, o sea, son, por ejemplo... ¿Y qué costos tienen? Ajá, te le das, por ejemplo, 10 sesiones o 5 sesiones, o cómo se maneja. Eso es lo difícil, y porque es tan difícil apegarse al tratamiento. En neurofeedback necesitas por lo menos 7 meses, que es el tiempo en el que el cerebro, es aprender un idioma o un instrumento, algo que se quede para toda la vida. Es el tiempo en que vas a hacer una conexión que se convierte en plástica, lo que le llamamos neuroplasticidad. ¿A poco? Claro. La neuroplasticidad es cuando hay más conexiones neuronales. Y también, que se hace además para siempre, pues, o sea que eso que adquieres ya se queda. Como la bicicleta. Todo el tiempo, exacto, todo el tiempo estamos haciendo plasticidad. Ok. Pero en ciertas cosas. Ok. Ay, pues ahorita explícalo también eso. Es que es mucho. Mira las secretarías que llevamos brincando de unos que otros. Ay, es mucho, sí es cierto. Vas a hacer un Bueno, vamos con la neuromodulación, sí, para ya no regresarnos. 7 meses. Mínimo 7 meses. ¿Y sesiones pero semanales para dejar medicamento, o mensual? para que el niño hable, deje medicamento, deje hiperactividad, para que una persona recupere, digamos, como capacidades que ya están perdidas en la gente mayor, o que ya empiezan con lagunas, demencias, todas estas cosas. Hablamos de 1 año, 1 año, 2 meses. Sí, pero si tú vieras los estudios que tengo, o sea, tengo un chico del CUMEX, que toda la vida batalló, toda la vida lo llevaron de psicólogo en psicólogo en psicólogo. Cuando le hago la prueba para ver cómo está el cerebro, y cuando le hago las pruebas de realidad virtual, que eso también está padrísimo, porque te evalúa atención, memoria de trabajo, o sea, lo que es concentración, lo que es velocidad de procesamiento, como si tuvieras una computadora. Entonces él, su velocidad de procesamiento está en 30 y tantos, o sea, súper alta, pero la hiperactividad, la flexibilidad cognitiva, es rigidísimo su cerebro. ¿Qué significa? Que aprende algo y le cuesta mucho trabajo quitar esa información para meter nueva información. Entonces sus calificaciones, sus exámenes, todo era como súper bajo. Lleva 3 meses conmigo, saca un habitante sin estudiar y me dice, no lo puedo creer, y me siento todopoderoso. Porque toda la vida fue a terapia, y la terapia le enseñó muchas herramientas, pero no podía, literal no podía. Tenía contratados 3 o 4 maestros y no podía. Y en 3 meses cambiando el cerebro, así está brillando su inteligencia. Ay, qué maravilla. Y él se siente capaz, y obviamente este daño de la autoestima que estaba, de que yo no puedo, ahorita me dice, como no era yo, era mi cerebro, ¿sabes? O sea, no era de voluntad, no era que yo fuera como aferrado, que me decía mi mamá.
Okay. No, es un cerebro rígido. ¿Y eso también ayuda a mejorar el autismo o eso ya no? Sí, tenemos para TEA en ya estamos de estimulación regreso. magnética. Ya estamos de regreso aquí en Café con Denise. Y bueno, nos vamos ahorita. Les recuerdo, si están prendiendo su radio, si están prendiendo Facebook, les recuerdo que ahorita nos acompaña en cabina Georgina Jaimes. Ella es psicoterapeuta y estamos hablando aquí, no, qué bárbaro, interesantísimo, de la neuromodulación, neurofeedback, todos esos tipos de entrenamiento para ser nuestra mejor versión. Y justo te quedabas en la neuromodulación. ¿Cómo es este entrenamiento y para qué nos sirve? La neuromodulación, ahí sí no tienes tú que hacer nada. Okay. Se conecta una bobina. La bobina emite campos magnéticos como un campo eléctrico, pero no va a mandar, digamos, no es electricidad. Acércate un poquito. Ajá. No es electricidad, Okay. sino es un campo artificial. Ajá. Pero lo que va a hacer es que va a estimular la sinapsis. La sinapsis es como si tuviéramos las dos puntitas de donde se comunican las neuronas. Okay. A través de la sinapsis se comunican y lo que hay en este campo es lo que nos determina lo que hace falta a nivel, digamos, es que ya hay tantos términos, como, digamos, como un cablecito. Okay. Y que este cablecito, si está fallado, pues no va a llevar la corriente, no va a llevar la señal, por así decirlo, para no meternos en más términos sí. Que compliquen, ¿no? Sí. Como la comprensión. Sí. Entonces, va a hacer el cambio ahí y va a generar más sustancias. Por ejemplo, para ansiedad, hacemos que genere GABA. Es decir, esta sustancia es un precursor de la calma, por así decirlo. Las y ondas. En depresión no. Ajá. El cerebro se lee de dos formas. Okay. Con ondas cerebrales, que es delta, teta, alfa, que es como lo leemos con neurofeedback. Okay. Y se lee también bioquímicamente. Okay. Es decir, dopamina, serotonina, noradrenalina, todos los otros términos. Okay. Es de la misma, digamos que son dos formas diferentes de leer el cerebro. Okay. Y eso sirve para la ansiedad. Ajá, sí, Okay. digamos, entonces incluso hay complementos que te dicen genera GABA en el cerebro, ¿no? O es precursor de GABA, porque al final no lo puede generar, sino es un precursor y el cerebro solito lo va a generar. Es decir, por eso es que cuando hablabas hace rato de la felicidad y de estas cosas y de todas las técnicas que hoy se están convirtiendo, digamos, como que están siendo aceptadas científicamente, como la meditación, es porque va a estar generando, digamos, como estas sustancias de calma en la medida en la que yo respiro y repito el patrón. Ay, de wow. respiración o de yoga o de todo esto. Y hablas ahorita de ansiedad. Uy, o sea, imagínate cuántas personas no pueden o no podemos controlar nuestra ansiedad. Sí. Y de verdad hay mucha gente que no sabe estar en calma. He tenido casos impresionantes de que llegan a terapia de pareja. Okay. Y al final, tanto celos o ciertas situaciones que con parejas que yo digo es que hacen excelente equipo, se llevan bien, pero pelean de una forma y es ansiedad. Y los mandamos a transcraneal, calma la ansiedad y se empiezan a llevar súper bien como cuando se conocieron, ¿sabes? ¿Cómo es que se llama este transcraneal? Estimulación magnética transcraneal. Wow, ¿y ese cómo funciona? Ese son 25 sesiones. Okay. Es el que decíamos de neuromodulación. Okay. O sea, esa es como la función que hace. Ya, es lo mismo. Okay. Nada más que neurofeedback neuroregula y transcraneal neuromodula. Son diferentes las funciones. Okay. ¿No? Transcraneal son 25 sesiones y en las 25 sesiones con test, obviamente de ansiedad, que pues están estandarizados de cuando dices que hay un trastorno de ansiedad, se coloca y empiezan a bajar. Muchos necesitan psicoterapia, pero cuando ya han llevado un rato en psicoterapia y siguen teniendo como estos ciclos de ansiedad, ya quedó ahí, digamos, como alterada la bioquímica. Ahí es cuando a veces, o siempre, debería de entrar un psiquiatra, pero hay personas que dicen, no me voy a medicar. Y entonces tenemos estimulación magnética transcraneal para aquellos que no se quieren medicar. Wow. Yo siempre, psiquiatra,
porque pues es lo que estamos como éticamente Claro. obligados a hacer, Claro. pero si el paciente te dice no voy a ir y no lo voy a hacer, entonces tengo esta alternativa. ¿Y te ha tocado mucho que te digan, no, no quiero no ir quieren, a un sí, psiquiatra? hay algunos que tú les recomiendas y no regresan porque recomendaste psiquiatra. O sea, que vas psiquiatra con psicoterapia. Ok. Ajá. Pero es que con la psicoterapia le digo, te vas a echar años aquí tratando de regular y vas a tener que caminar y hacer ejercicio y forzarte así y aprender a respirar y aprender a yoga y un montón de cosas. Y como si dependiera de uno, cuando ir al psiquiatra es algo como un desequilibrio químico en el cerebro. Así es, y las pastillas van a ayudar a que se regule, pero las pastillas tienen efectos secundarios y mucha gente no las quiere o tiene miedo de hacerse adicto. Ajá. Claro, un buen psiquiatra bien dosificado con sus cambios, con todo, pues va a ser un éxito el tratamiento conjunto. Pero cuando la persona no quiere o lo quiere más rápido, sentirse bien, Okay. tenemos estimulación magnética transcranial que está aprobada por la FDA. Wow. Muchos psiquiatras lo están utilizando en otros países, en Ciudad de México, en Monterrey, neurólogos. O sea, esto es una técnica que ya la está utilizando pues muchos psiquiatras como una alternativa. Ay, wow. Entonces Necoti es un tipo de tratamiento, yo le llamaría integral, porque Así es desde el aspecto psicoterapéutico, con test, ahora sí que súper profesionales, y por lo que yo lo veo, hay para todo. Si uno es violento, si uno se siente ansioso, si uno se siente deprimido, para niños igual. Compárteme en un minuto exactamente los servicios de Necoti. Ok, Necoti es para poderlo registrar su cartita, su acta de nacimiento, y somos marca registrada. Okay. ¿Qué incluye? Incluye, yo atiendo a niños desde los 3 años hasta 85 años. Ah, qué maravilla. ¿Con qué? Pues de acuerdo, va complementado. Hay a quien únicamente le doy psicoterapia porque su situación es completamente emocional. Ya. Hay cuando ya está la parte bioquímica, pues me doy cuenta cuando lo requiere, le hacemos pruebas de realidad virtual, tenemos realidad virtual para ver funciones ejecutivas, para ver atención, comprensión, memoria, también para personas que empiezan con dificultades de memoria, tenemos un test de realidad virtual para memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo podemos manipular y que tiene pruebas internacionales. Lo tenemos pues varias personas en el estado, yo lo he visto, y en otros estados también los hay. Pero que nos va a arrojar datos donde nos va a determinar si es neurológico o si es únicamente que la persona no quiere, que es de voluntad, que es de apatía, que es de toda esta parte en donde no quiere. Entonces eso es como, yo lo llamaría diagnóstico diferencial, que se puede hacer. Entonces tenemos estas pruebas, tenemos los típicos test de toda la vida. Y en la parte de ejecutivos de alto rendimiento, entonces atendemos niños de escuela, que eso lo atiendo, ¿por qué? Por la parte de la psicopedagogía, que es mi licenciatura base. Okay. La maestría es psicoterapia humanista de adolescentes y adultos, y hice una especialidad en terapia de pareja de 3 años. Entonces, como esta parte es lo que me permite también atender a las parejas. Por eso es que como que se atiende de todo. Y de ahí ya yo digo, ok, necesita este tratamiento porque ya hay depresión, porque hay ansiedad, porque le estás pasando muy mal, y ya les sugiero los tratamientos y ellos eligen con qué lo pueden complementar. Pues, y si no, únicamente con la terapia. Georgina Jaimes, de verdad, muchísimas gracias. Ahora sí que, imagínense, todavía me quedaron como 513 preguntas, pero no dio el tiempo, ya ni siquiera les compartí mi recomendación. No, sí se las voy a compartir en 3 segundos. Hay un festival nacional de cortos, Festival Internacional de Cortometrajes, el más importante del país. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Villahermosa, 26 y 27 de septiembre. La entrada es libre a las 5 de la tarde. Ya están avisados. Georgina Jaimes, de verdad, muchísimas gracias. En serio que qué encantadora Muchas gracias plática. por la invitación. Pues yo estoy abierta. Cuando gustes podemos irnos focalizando, porque fue como un todo. Sí. Entonces, cuando tengas un tema, pues nos vamos sobre el tema. Maravilloso. Pues pasen un fin de semana extraordinario y les recomiendo que se vayan a Café La Cabaña
tu café favorito con tu persona favorita. Pasen un fin increíble, sean el cambio que quieren ver. Muchísimas gracias en los controles, Julia Sosa, producción audiovisual, Cristian Segura. Y bueno, los dejo en la tercera emisión de noticias con Jaime del Valle. Yo soy Denise Priego. Pásenla bien. Bravo,